Buenos días, estimados colegas. El Sindicato de Psicólogos y Psicólogas de Colombia quiere hacer una evaluación de lo que ha sido el desempeño de la norma de la Ley 1090 que regula el ejercicio de la psicología en Colombia durante los últimos 10 años. Hoy nos acompaña el asesor jurídico del sindicato, el abogado Andrés Monsalve. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días a todos. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que ha sido la norma durante estos 10 años y vamos esencialmente a hacerlo con 3 preguntas que hemos elaborado para poder generar el conversatorio que queremos tener. La primera es, ¿cuál es el impacto que ha tenido la ley en el desarrollo profesional de los psicólogos en esta década? Andrés, evidentemente el desempeño de los psicólogos ha cambiado mucho gracias a la norma. La norma ha permitido una mejor contextualización de lo que es el ejercicio de la psicología a partir de la modernización de la forma en que se ve a la psicología en Colombia. La Ley 58 nos daba la posibilidad de ser reconocidos como profesionales, que fue la ley de 1983, pero la ley del 2006 ya lo que nos da es un campo de acción acerca de qué es y qué no es el ejercicio profesional en psicología. Pero además de eso viene toda la parte de la regulación del ejercicio a través de la creación del Tribunal de Ética y a través de la creación del manual o del código de ética para los psicólogos colombianos. Lo que hemos podido observar es que hay asuntos muy importantes dentro de la normatividad, por ejemplo el artículo primero y el artículo segundo, que son artículos que evidencian qué es lo que uno puede o no puede hacer como profesional y hasta dónde son las necesidades de desarrollo de competencias para poder usted hacer un trabajo específico, lo cual es bastante polémico y problemático porque cada vez más se requiere una subespecialización en los trabajos y nosotros salimos como psicólogos generales y estamos autorizados por la Ley 30 para ejercer en cualquiera de los campos de la psicología independientemente de cuáles sean nuestras competencias. Entonces creo que la ley genera un llamado de atención muy importante con respecto al desarrollo de unas habilidades y competencias específicas. Lo otro tiene que ver acerca de cuáles son las obligaciones del psicólogo como profesional en Colombia, lo cual tampoco existía. Y eso nos permitió tener una contextualización acerca de dónde no colonizar terrenos que fueran o de otras disciplinas o que no le correspondieran a la psicología o que no le correspondieran a la ley. Pero también nos permitió tener la posibilidad de entender qué sí podíamos hacer como psicólogos y hasta dónde llegaban todas nuestras posibilidades de desarrollo, lo cual ha sido muchísimo más grande de lo que teníamos antes. La norma finalmente ha contextualizado un deber ser del profesional en Colombia que ha permitido tener más expansión y crecimiento de las áreas de la psicología. La norma nos ha ayudado a que eso pase. No sé si de pronto tengas algo más que agregar. Sí, yo al analizar la norma, pues sí he podido ver que lo que propone la misma se debe a un momento específico del estado, pues del arte de esta ciencia. En este caso específico yo te diría que creo que se ha enfocado o desarrolló mucho el aspecto de la psicología clínica, pues así la norma lo desarrolla en diferentes artículos, pero quizás eso ha obstado para que se dejara un poco de manera más abierta o de manera más general todo ese ámbito de aplicación de esa profesión. Es así como veo que la manera como se denominan pues las partes, la manera como se integran, se interrelacionan el psicólogo con su paciente, por ejemplo, está contemplado de una manera un tanto particular, cuando una norma debería, por el contrario, permitir o ampliar, dejar que toda esa gama de interrelaciones que se van presentando a través del tiempo puedan adaptarse a la ley. A ver si te interpreto bien. Lo que estás diciendo es que la ley 1090 tiene un énfasis particular sobre la psicología clínica por encima de todas las demás campos de la psicología. Eso pareciera ser, sí, eso pareciera ser, porque cuando uno pasa a analizar los artículos se da cuenta que ello es así. Uno podría identificar otras áreas donde la psicología ha venido avanzando en estos últimos 10 años y que no necesariamente tienen que ver con esa relación directa de
psicólogo-paciente, y ha ido mucho más allá, pues el psicólogo ha entrado a una gran cantidad de áreas donde antes pues no se tenía contemplado, pero es una cuestión conceptual y la ley debería tomar eso en cuenta, y creo que no lo supo aprovechar. Sí, creo que sí. Entonces creo que ya pasamos a la pregunta 2, que es la pregunta sobre cuáles son las limitaciones de la norma. Entonces creo que podemos encontrar una, y es que efectivamente, si uno va a ver varios de los artículos están referidos acerca de la relación psicólogo-paciente, porque es una relación de salud, ¿cierto? Sí. Es una relación basada en el modelo médico. Entonces, esta relación es una relación que deja por fuera todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la función que hacen los psicólogos sociales dentro de los municipios en todo el país, que además es donde más tenemos trabajo. Entonces la ley, por ejemplo, no se refiere mucho a la psicología social, ni se refiere mucho a otra psicología que no sea la psicología de la salud. Creo que ahí encontramos una limitación importante. Hay una limitación que vos me expresaste, que la viste desde el punto de vista del derecho, que está en el artículo 12. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Sí, pues básicamente lo que he observado en este artículo es que se le da pues es decir, el Estado puede, su función administrativa, la del gobierno básicamente, la puede ejercer de manera directa o puede descentralizar ese tipo de labores. Entonces puede haber una descentralización por servicios, una descentralización territorial como es la que vemos en los municipios y en los departamentos, o también una descentralización por colaboración, que es el caso que tenemos, por ejemplo, con las notarías. Y en el artículo 12 pues también se da ese tipo de descentralización administrativa, que es la que le dan al Colegio Colombiano de Psicólogos, de Psicología. Y en este sentido, entonces, el artículo básicamente lo que dice es que este es el único colegio o la única asociación que representa los intereses y los derechos de los psicólogos en Colombia. ¿Qué te parece si lo leemos textualmente para Sí. que podamos darle contexto? Aquí está. Sí. Dice artículo 12, el Colegio Colombiano de Psicólogos como única entidad asociativa que representa los intereses profesionales de esta área de las ciencias humanas y de la salud. Claro. Única entidad asociativa. Sí, eso es un poco delicado porque bien podría ser en el momento que se crea la ley la única entidad con esas características, pero eso estaría entonces coartándonos la posibilidad de que existan otras y que también entonces se amplíe el margen de protección y de desarrollo de la psicología y de los psicólogos en Colombia. Hay un principio básico constitucional, hay un valor fundamental que nosotros encontramos en el preámbulo de la Constitución, que es el valor de la igualdad. Y entonces, si tenemos virtuosamente muchos más colegios, muchos más fenómenos asociativos que contribuyan al desarrollo del gremio de la psicología, del gremio de psicólogos, pues no podría, bajo este esquema de establecer que únicamente una sola asociación conformada en colegio sea quien pueda defender esos derechos. Y el otro punto fundamental del mismo artículo es que allí se establece que esta es la asociación que agrupa el mayor número de afiliados, pero como te digo, eso podría cambiar, por lo tanto la norma está colocando pues una camisa de fuerza a la posibilidad de que hayan otras que puedan también brindar o colaborar para el desarrollo del gremio. Para entenderlo, tendríamos entonces que irnos a un artículo de la Constitución Política de Colombia que habla acerca del derecho a la libre asociación. Sí, por supuesto, claro que sí. Pues la libre asociación no es solamente la posibilidad que tengo yo de asociarme o no a un sindicato o a un gremio, sino la posibilidad que tengo yo también de conformarlos para contribuir con el bienestar social. Porque ¿qué vienen siendo en últimas los colegios? Es una manifestación de los fenómenos sociales que conllevan a la organización, a la agremiación, para buscar fines comunes. Y esos fines comunes no son otros que los mismos que nos establece la Constitución. Claro. Y eso es lo que debería propender esta ley, pero creo que está limitando entonces allí ese derecho de asociación y también iría en contra del principio o el valor de la igualdad, que es además constitucional.
Bueno, eso es algo polémico, creo que hasta ahora creo que nosotros no habíamos hablado de esto y me parece que es un elemento más de análisis y de discusión. Hay otro punto, doctor Monsalve, que habíamos visto, y es que normalmente las leyes, para que puedan tener actualidad y que puedan ser ejecutadas en toda su dimensión, deben ser reglamentadas. ¿A usted le parece que a esta ley le falta un decreto reglamentario? Sí, por supuesto. Tanto por el hecho que comentábamos anteriormente en cuanto a que se le dio un énfasis o un enfoque en una de las ramas, en una de las vertientes de la psicología, tanto por el hecho de que siendo una profesión que se ha desarrollado, que ha venido cambiando, que tiene una gama tan amplia de posibilidades en cuanto a su aplicación en sociedad, definitivamente debería ser reglamentada, y eso pues recae, como ya sabemos, en cabeza del Ejecutivo, quien es el que tiene la posibilidad de emitir los reglamentos para completar, para poder definir lo que de manera general la ley nos expresa. Desde el artículo 54, si no estoy mal, hasta el 92, se habla acerca del Tribunal de Ética y del procedimiento para aplicar cualquiera de los principios que la ética propone en un modo de vigilancia del quehacer de los psicólogos. ¿A usted le parece que en una norma debe quedar todo el funcionamiento y el procedimiento de un tribunal de ética, o finalmente eso podría haber quedado en un decreto reglamentario que también tiene fuerza de ley? Eso lo que quiere decir es que no se le quitaría la posibilidad de tener lo que tiene hoy, que es la fuerza de ley, porque un decreto reglamentario sigue siendo norma de obligatorio cumplimiento. Sí, desde luego. Es que incluso la misma ley puede establecer o flexibilizar la reserva legal que la misma ley establece para desarrollar contenidos y se las otorga al reglamento. Entonces el reglamento básicamente lo que va a decir es cuáles son los supuestos de hecho que se deben dar para que haya una consecuencia jurídica específica en un caso determinado. Eso debe ser materia regulada, eso debe ser una materia además que debe cumplir pues con el principio de la legalidad. Usted necesita tener certeza de cuándo puede estar violando la ley. Eso no se puede dejar a la ligera. Por eso es que debe especificarse muy bien, y además con un principio fundamental, que es que la ley debe otorgarlo de manera material y formal. Usted debe tener la ley, pero además esa ley debe tener rango de ese tipo, rango legal, para que pueda aplicarse, porque si no, dejaríamos entonces que otras instancias que no tienen la facultad empiecen a regular situaciones que no podrían ser en todo caso aplicadas, porque irían en contra de la misma legislación y en consecuencia de la Constitución. Claro. Hay otro asunto que tiene que ver con lo que algunos han llamado la falta de dientes, o la falta de fuerza para poder defender algunos de los aspectos que atañen a la violación, por ejemplo, de los derechos laborales o de otro tipo dentro de la norma. Por ejemplo, el artículo 8 habla acerca del ejercicio ilegal de la profesión, el ejercicio ilegal de la psicología. Si uno se va a la ley al Código de Procedimiento Penal, que es la ley 599, allí se menciona que esto será penado con una multa, pero digamos que entre la norma y el código no hay un procedimiento claro acerca de cómo hacerlo, es decir, la mayoría de los psicólogos no saben cómo hacer para que una persona que está ejerciendo ilegalmente la profesión pueda ser llevada hasta la fiscalía y pueda llevarse a feliz término pues la investigación, y en el caso de que lo está haciendo, la sanción. ¿Usted cree que en el decreto reglamentario podríamos también poner ese tipo de cosas? Sí, desde luego que sí, porque nosotros no debemos ver la norma como una entelequia aparte o separada del ordenamiento jurídico. El ordenamiento debe complementarse. Nosotros tenemos una ley que nos está amparando a todos, que es la Constitución Política, pero por debajo de ellas debe haber una armonía entre todas las leyes que tengan la misma jerarquía. En este caso específico, pues la capacidad o la posibilidad de sanción que otorga la ley sí debería complementarse y ver de qué manera, al estar en presencia de un delito, podría entonces penarse o podría entonces sancionarse a la persona que incurra en los supuestos de hecho que conlleven al castigo, a la pena. Sin el ánimo de ser reiterativo, pero sí me gustaría que quedara dentro del apartado que hemos visto acerca de los aspectos que podrían mejorarse en la norma, es que efectivamente
en la norma no se le está dando apertura a todos los otros campos de la psicología y se enfoca mucho acerca de la psicología clínica, ¿no es cierto? Dentro de la norma debería quedar como todo el desarrollo de la psicología hacia el futuro, ¿o usted cree que eso no se puede poner en una ley? No, es que yo pienso que la ley debería ser lo suficientemente amplia para que luego la reglamentación especifique cada una de las vertientes. Pero si nosotros le damos la carga a la ley de profundizar en cada uno de ellos, es muy posible que cuando las características cambien, cuando los tiempos cambien, que es lo que creo que está pasando actualmente con la ley, entonces habría que volverla a reformar. Por eso es que debe darse las condiciones que sean lo suficientemente amplias y generales para que luego se cristalice en un reglamento la realidad social y la realidad de la profesión, porque ese reglamento sí podría irse adaptando, pero ¿qué vamos a querer? Una ley que nos dé seguridad jurídica. Sí, esa debe durar en el tiempo. Y este momento es un momento para hacer el reconocimiento a las personas que como Quijotes se montaron en la tarea de redactar la norma y de hacer todo el lobby en el Congreso para que fuera aprobada. La doctora Gloria Paro Vélez, el doctor Rodríguez Valderrama, el doctor Sánchez, la doctora Claudia Sanín, el doctor Miguel de Subiría y otras personas que olvido porque tengo un enorme problema para recordar nombres. Así que pues obviamente a ellos todo nuestro agradecimiento porque generaron un hito histórico en la modernización de la legislación en Colombia, pero eso no quiere decir que no pueda ser mejorado lo que ya sabemos que tiene sus bondades y sus éxitos, pero que también podría mejorarse, ¿no es cierto? En este punto, no sé si de pronto hay algo más que agregar acerca de lo que la ley puede generar polémica. Pues básicamente yo creo que el punto fundamental es la ley requiere actualmente adaptarse a la norma constitucional en el tema que conversábamos anteriormente. La libre asociación. En la libre asociación. Yo creo que ese es un tema fundamental y esa es la pata coja de la mesa, ese es el punto débil que tiene la ley. La ley efectivamente me parece que ha trascendido la anterior norma, que básicamente lo que hacía era establecer a la profesión como profesión. Sí. Y esta ley sí profundiza mucho más, nos da una cantidad de elementos para poder entender el desempeño o el desarrollo de la profesión, que es muy importante, pero se enfoca básicamente en lo que es el trámite, en lo que son los mecanismos de los tribunales, sí señor. Entonces creo que gastó mucho en esto, cuando eso podría ser materia de una reglamentación. Básicamente la ley podría decir cómo se estructuraban y dejar luego que un reglamento lo hiciera. Y claro, quizás se perdió un poco lo importante por estar abundando en lo procedimental. Claro. Y esta no es una ley procedimental. Es una ley ordinaria. Es una ley ordinaria. Claro. Entonces quizás allí pudiera revisarse un poco la ley y adaptarla. Vuelvo desde el principio de la igualdad, desde la libre asociatividad, y quizás darle más apertura. ¿Y eso va a redundar en qué? Al fin y al cabo, pues en mayores oportunidades, en mayor desarrollo del gremio, en mayor desarrollo de la actividad, además gremial, sindical, en Colombia, y eso va a rendir entonces frutos para los psicólogos, que son al final a quien va dirigida la ley. Entonces, así las cosas, ¿usted cree que esta norma deberíamos dejarla como está? ¿Deberíamos reformarla o deberíamos derogarla y hacer una nueva? Pues es una pregunta difícil. Yo quisiera decantarme por la segunda opción. Quizás habría que revisarla, pero con criterio de reforma, con criterio de volver a hacerla desde sus cimientos, y eso no se puede hacer sino a través de la participación de los actores reales que estén actualmente en el país y con visión de futuro, con visión de apertura, con visión de hacerla que vaya a durar en el tiempo. Esa es la noción que yo veo, quizás reformar. Bueno, entonces de nuevo el Sindicato de Psicólogos y Psicólogas de Colombia le hace un llamado a todas las asociaciones en el país y al Colegio Colombiano de Psicólogos para que analicemos las posibilidades. Esto es solo un insumo. Puede ser que el grueso de psicólogos diga no, esto está muy bien como está y dejémoslo así, pero para eso está la democracia, para poder debatir las ideas con la apertura, la sensatez y sobre todo la normatividad que subyace en ellas.
Doctor Andrés Monsalve, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. A ustedes por invitarme. Muchas gracias, colegas.